Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar revisando los síndromes. Recordemos que nos encontramos en nuestra revisión de síndromes de acuerdo a los Zhang-Fu, es decir, de acuerdo a los órganos y vísceras. La clase pasada revisamos el primero, que es estancamiento de chi de hígado, y fuimos clasificando básicamente los datos clínicos con los cuales se representa este síndrome. Vamos a continuar entonces justo con síndromes de hígado o del fenómeno Madera. Vamos a dar continuidad. Y el día de hoy nos toca revisar chi de hígado estancado que se convierte en calor. Recordemos que cada uno de los órganos y vísceras o cada uno de los Zhang-Fu tiene ciertas propiedades y ciertas cualidades. Sin embargo, absolutamente todos van a estar compartiendo características muy similares. Dentro de ellos, el hecho de su energía yin o su energía yang, o el hecho de el estado del chi en ese órgano, cómo se encuentra o cómo debería de ser. La clase pasada revisamos el estancamiento de chi de hígado. Este síndrome que vamos a ver hoy tiene que ver con el anterior. Básicamente otra vez tenemos un estancamiento de chi de hígado, pero en este caso es más crónico. El hecho de permanecer mucho tiempo con ese estancamiento genera que se den síntomas de calor. En este caso, las manifestaciones clínicas predominantes son distensión en los hipocondrios. También recordemos que la zona de los hipocondrios anatómicamente pertenece justamente al hígado de ambos lados, no importa si es de derecho o izquierdo, sabemos bien que el hígado se encuentra únicamente del lado derecho, pero de forma anatómica, los hipocondrios serían una región que pertenece al hígado. Entonces, cualquier manifestación clínica que se encuentre en esta zona, pues se le va a atribuir a una alteración justo en la dinámica energética del fenómeno Madera. Entonces, distensión en los hipocondrios, incluso se puede presentar distensión en el epigastrio, puede haber una leve sensación de opresión torácica, irritabilidad, melancolía, depresión, por ejemplo, los cambios de humor frecuentes. También puede referir el paciente sensación de bulto en la garganta, sensación de calor, cara roja, deseo de beber muchos líquidos o el paciente todo el tiempo tiene sed. También el paciente es muy propenso a enfadarse o a enojarse, está como irritable, fácilmente se enoja. Puede haber también síndrome premenstrual en caso de las mujeres, periodos irregulares, distensión premenstrual en las mamas y periodos abundantes. En este caso, la lengua suele estar roja, sobre todo en los laterales, recordando que los laterales es la zona específica de hígado y de vesícula biliar. El pulso principalmente se presenta de cuerda, especialmente del lado izquierdo, que es donde se encuentra el hígado, y también puede estar ligeramente rápido por el mismo calor. En este síndrome, los síntomas clave que me ayudarían a determinar qué es un calor por estancamiento de chi de hígado es la sensación de distensión e irritabilidad en el pecho, la sensación de calor, el pulso de cuerda y las zonas rojizas en la parte lateral de la lengua. En este caso, la etiología sigue siendo una parte emocional. Comparten etiología con el estancamiento de chi de hígado, que fue el síndrome anterior. Pero en este caso, lo que prevalece es que es algo más crónico, es algo que ya duró mucho más tiempo. En el caso de la dieta, sobre todo el exceso de alimentos de naturaleza caliente, también empieza a producir este calor. Dentro de las funciones del hígado se encuentra una de las más importantes, distribuir sangre y energía a todo el organismo. De esa misma forma se encarga de distribuir también información. Si hablamos, no sé, del sistema nervioso, el hígado se encargaría de enviar esa información desde la parte central hacia las zonas periféricas.
Si existe entonces un estancamiento en esta función del hígado, empieza a producir síntomas de calor principalmente. Y si le sumamos, si a eso le sumamos que el paciente consume muchos alimentos de naturaleza caliente, no únicamente hablamos de la temperatura, sino de la naturaleza del alimento. Por ejemplo, las carnes rojas, las especias, el alcohol, algunos alimentos como el jengibre, el picante, también son de naturaleza caliente. Si el paciente consume muchos estos alimentos, pues todavía aumentamos muchísimo más estos síntomas de calor. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? El hígado, al producir este estancamiento y tener estos síntomas de calor, tenemos los síntomas más predominantes. Recordemos nuestro diagnóstico por 8 principios, donde tendremos que determinar si es frío, si es calor, interno o externo, exceso de eficiencia y si es de naturaleza yin o es de naturaleza yang. En este caso, tengo un estancamiento y las principales manifestaciones son calor. Entonces, si hablo de exceso de eficiencia, sería un síndrome de exceso, ya que en este caso el factor patógeno, aunque ha pasado algún tiempo, sigue permaneciendo fuerte. La capa principal, que es la capa Weiqi o nuestro sistema inmunológico, se está empezando a debilitar. Por lo tanto, el factor patógeno sigue siendo todavía más fuerte. Entonces, sería un síndrome de exceso. Frío o calor, si la lengua es roja, si el pulso es rápido, generalmente tengo datos de calor y además le sumo la sintomatología donde encuentro cara roja, sed en exceso, también me da datos de calor, entonces 100% este va a ser un síndrome de calor, interno o externo. Este síndrome puede volverse un tanto interno, ya que hablamos también de procesos emocionales. En el plano emocional, el calor hace que las personas sean más propensas a enfadarse, a enojarse, son más irritables o tienen cambios de humor constante. El hecho de que este proceso afecte el estado emocional, pues nos indicaría también que nuestro síndrome está siendo interno. Recordemos también que dentro de los factores patógenos, las emociones son factores patógenos internos o endógenos. Por lo tanto, nuestro síndrome entonces se iría más hacia lo interno. Y en cuanto al yin y al yang, este síndrome sería más yang. El yang es el que está en exceso, está generando ese calor. En este caso no tenemos deficiencia, sino al contrario, un exceso y sería un exceso de yang. Eso en cuanto a los 8 principios. En cuanto al diagnóstico sindromático, pues bueno, tenemos el estancamiento de chi de hígado que nos hablaba de cuestiones emocionales y en este caso, al ser muy prolongado, pues puede empezarse a convertir en calor. Un estancamiento generalmente puede evolucionar a un estado de calor. Por lo tanto, en este caso, nuestro principio terapéutico tendría que ser reducir el exceso, en este caso tenemos exceso de calor, bajar ese yang, dispersarlo y romper el estancamiento de chi de hígado. Básicamente este sería nuestro principio de tratamiento. Dentro de los puntos de acupuntura que nos van a ayudar a romper este estancamiento, pues tenemos los anteriores que eran o pertenecían al estancamiento de chi de hígado. Vamos a utilizar vesícula biliar 34, hígado 3, hígado 13, hígado 14, Sanyao 6, pericardio 6 e hígado 2. De preferencia, en este caso, pues hay que dispersar los puntos porque son puntos que van a ayudar a romper estancamiento y bajar el calor. Es importante tomar en cuenta que en este caso no debemos de utilizar o emplear moxa ni alguna terapéutica que incluya calor, por ejemplo, compresas, ventosas. En este caso hay que evitarlo ya que lo que está ascendido o en exceso pues es el calor. Entonces sería lo más ideal poder evitarlo. También podemos añadir hígado 2 que lo vamos a emplear si es bastante pronunciado el calor del hígado.
Entonces, de tarea les había dicho que las manifestaciones clínicas de cada uno de los síndromes los pueden ir clasificando de acuerdo a cada fenómeno. La semana pasada hicimos el ejemplo en el caso de estancamiento de chi de hígado, y entonces en este caso todas las manifestaciones clínicas como tarea, eh, sí quedaría que las pudieran también ir clasificando en cada uno de los fenómenos. Por ejemplo, no decíamos que la distensión en los hipocondrios pertenece al fenómeno madera, por lo tanto, quedaría clasificada en las alteraciones en el fenómeno madera. Si yo tengo también, o referían dolor en el hipogastrio, en el epigastrio, perdón, la zona del epigastrio pertenece al estómago. Por región anatómica, sería una zona donde se encuentra el estómago. Vamos a tener entonces anatómicamente alteraciones en la dinámica energética del vaso. Y así cada uno de los síntomas los vamos a ir clasificando en cada uno de los fenómenos para tratar de ir diferenciando entre la alteración de un fenómeno y otro, de acuerdo al Sanju o de acuerdo a su órgano y víscera. Y nuestro siguiente síndrome, todos estos pues ya que están clasificados como síndromes de exceso, tenemos un chi rebelde de hígado. El chi rebelde nos habla de un chi a contracorriente. Cada uno de los órganos y vísceras tiene una dinámica en cuanto al chi o a su energía. Hay órganos que tienen energía descendente, hay órganos que tienen energía ascendente. Creo que ponía un ejemplo la vez pasada, ¿no? El pulmón tiene un chi descendente. Toma aire del exterior, toma ese oxígeno y ese oxígeno lo desciende. Tiene que llegar a la sangre para que sea distribuido a todo el organismo. La energía del pulmón, entonces, generalmente es descendente. Cuando tenemos un chi rebelde, este chi va en dirección contraria o en dirección opuesta. En el caso de pulmón, pues ese chi rebelde se puede ver manifestado como tos, gripe, estornudos. Es una energía que sale, ¿no? Va del centro hacia afuera y asciende. Ese sería un chi rebelde en el caso de pulmón. En este caso tengo un chi rebelde de hígado y la energía del hígado, recordemos, va en todas direcciones. ¿En qué momento se puede empezar a volver rebelde? Igual el hígado se encarga de ciertos procesos metabólicos, entonces, por ejemplo, tenemos los eruptos, puede haber también dolor o distensión en la zona de hipocondrios o en la zona de hipogastrio. El hipo también sería un chi rebelde, que también suele pertenecer en cierta parte o en cierta medida al fenómeno madera o al hígado. El hipo, suspiros, náuseas, vómitos, eruptos, esa sensación como de un hueco en el estómago también podría ser considerado un síntoma de chi rebelde. El paciente en este caso también puede presentar irritabilidad, en el caso de las mujeres, distensión en las mamas y la lengua, cuando este chi rebelde es leve, puede ser de color normal, es decir, una tonalidad rosa claro, pero en casos graves los laterales también se ponen rojos. En este caso cambia el pulso puede ser de cuerda, especialmente en la posición de hígado y también de estómago. Este chi rebelde de hígado afecta también al estómago, por ejemplo, las náuseas, los vómitos pertenecen al fenómeno tierra, donde se encuentra vaso y estómago. Pero, ¿qué es lo que sucede? Dentro de la parte fisiológica de los 5 elementos, el hígado o la madera apoya a los procesos digestivos del vaso. El hígado y la vesícula biliar, por medio de los jugos biliares, nos ayudan a todo el metabolismo de las grasas, por ejemplo, y apoyan al metabolismo de los alimentos. Entonces, son un apoyo para el vaso y para el estómago para llevar a cabo el proceso de transformación y transportación o todo el proceso digestivo. Por lo tanto, si el chi de hígado se revela, por ende, el fenómeno tierra también se va a ver afectado. Va a haber manifestaciones clínicas tanto en el vaso como en el estómago. En este caso es mucho más en el estómago. Dentro de la etiología de este síndrome, tenemos, por ejemplo, el estrés emocional. ¿Cómo
Emociones como el enfado, la frustración, el resentimiento pueden hacer principalmente que el chi de hígado se revele. Las cuestiones emocionales es un apartado importante dentro de la medicina china para algunos síndromes. E incluso cada uno de los síndromes que vamos a ir revisando, muchos de ellos tienen que ver con los procesos emocionales, pero mucho más el fenómeno madera y el fenómeno fuego. Sin embargo, los demás también van a tener cierta parte emocional o cierto apartado emocional. Dentro de la dieta, comer de forma apresurada, comer muy rápido o comer bajo estrés, comer mientras se trabaja o enfadarse, enojarse mientras se come o comer de pie incluso, puede hacer que el chi de hígado se revele de forma horizontal, generando justamente la sintomatología tanto de vaso como de estómago. La dieta es importante y muy importante la forma en la que comemos nuestros alimentos, el momento en el que comemos nuestros alimentos, el estado, ¿no? El estado a nuestro alrededor mientras estamos alimentándonos, ya que si el estómago y el vaso están llevando a cabo ese proceso digestivo y nosotros comentábamos, encendida la televisión, viendo noticias fatales, o preocupados, ¿no? A lo mejor viendo novelas o algo que nos genere miedo. Todas esas emociones influyen o todos esos estados influyen en el proceso digestivo. Se puede ver interrumpido este proceso digestivo y por lo tanto genera un chi rebelde. Entonces, habíamos comentado que la manera óptima en la cual deberíamos de consumir nuestros alimentos es relajados, tomándonos el tiempo necesario para comer, no hacerlo a prisa, no hacerlo mientras estamos estudiando, leyendo o trabajando, ya que se interrumpe este proceso digestivo. Mucho menos tener algún proceso emocional como enojo, ira, enfado, preocupación mientras comemos, ya que esto también nos generaría sintomatología en cuanto al vaso y al estómago. Entonces, como recomendación, pues hay que procurar comer tranquilos, serenos y en un estado de paz, enfocados justamente en eso, que es alimentarnos, disfrutar y gozar nuestros alimentos. Cuando se dice que el chi de hígado se revela de forma horizontal, hablamos de las condiciones fisiológicas justamente del vaso y del estómago. Esa energía que se mueve de forma horizontal se vuelve excesiva. Por lo tanto, el estómago ya no desciende su energía, la energía del estómago es descendente normalmente, y en este caso, como la energía del hígado se mueve de forma horizontal, genera que la energía del hígado ascienda en lugar de descender. Por lo tanto, vienen síntomas como hipoeructos, náuseas o vómitos. El chi de hígado puede dar lugar también a un ascenso de yang de hígado, ya que empieza a generar que se produzca también cierta parte de calor en el organismo. Principalmente la energía yang puede ascender y podría ser un síndrome secundario. También puede generar ese ascenso de yang, cefaleas, mareos, acúfenos, incluso algún problema de tinnitus. En este caso, nuestro principio de tratamiento se va a enfocar en apaciguar el hígado y someter al chi del hígado, hacer básicamente que regrese a su estado original o que la dinámica energética funcione de forma normal. Dentro de este síndrome, los puntos que vamos a utilizar son hígado 14, que sería el punto principal para hacer descender al chi de hígado, ya que el hígado es en este caso el que está afectado, el que está mandando esa energía de forma horizontal. Este punto nos va a ayudar a armonizarlo, a evitar que la energía se fugue hacia las partes laterales y entonces la energía del estómago se concentre y descienda. Pericardio 6, que nos va a ayudar también a someter el chi rebelde de hígado y nos va a ayudar a que el chi de estómago descienda. Además, va a tranquilizar la mente o va a calmar al shen.
Nos va a ayudar ahí a las cuestiones emocionales, sobre todo a la irritabilidad. Vesícula biliar 34 nos va a ayudar a apaciguar el hígado, a movilizar la energía y va a ser beneficioso para la distensión en hipocondrios. Hígado 3 también nos va a ayudar a calmar el hígado, moviliza la energía hacia una dinámica correcta, calma el Shen y además nos ayuda a que el Hun también se calme. Recordemos que el Hun es el aspecto psicoemocional del fenómeno madera. El Hun está alterado por los procesos emocionales y este punto nos va a ayudar a calmar el Hun, hígado 3. Sanyao 6 nos va a ayudar a mover el chi de hígado, sobre todo también porque es un síndrome de exceso. Sanyao 6 nos va a ayudar a movilizarlo y que su dinámica sea la correcta. Intestino grueso 4 nos va a ayudar tanto el ascenso como el descenso de energía y por lo tanto también nos va a ayudar a someter el chi de hígado. Para los síntomas del vaso y del estómago, tenemos estómago 21 y estómago 19 que nos ayudan o hacen que el chi de estómago descienda, a que el chi del vaso del estómago o esa alteración que viene del fenómeno tierra se controle y entonces se dirija hacia la zona adecuada, es decir, que sea descendente. Entonces, estómago 21 y estómago 19 son los que nos van a ayudar muchísimo al descenso de chi, sobre todo descenso de chi de estómago. Esa forma sería la más indicada para tratar el chi rebelde de hígado o chi a contracorriente, también lo podemos encontrar. Yo les recomiendo muchísimo que puedan ir realizando un manual sobre los síndromes de los órganos y vísceras, sobre los SANFU, ya que en este caso no vamos a ir teniendo o obteniendo cierto tratamiento. Cuando yo vaya identificando alguno de estos síndromes en algún paciente, yo ya puedo revisar de forma más rápida las manifestaciones clínicas, puedo revisar pulso y lengua, cómo se encuentran y sobre todo el tratamiento. Los pacientes, realmente aquí vemos el síndrome, pero no es necesario que presente toda la sintomatología. Hay síntomas que van a ser más característicos de cada uno de los síndromes. Generalmente no presentan un solo síndrome, decíamos que presentan más de uno. Por lo menos uno de rama y uno de raíz, por lo menos. Pero generalmente sí tienen hasta 5 o 6 síndromes. Entonces no le voy a poner todos los puntos de cada uno de los síndromes, más bien tengo que elegir los indicados para cada paciente. Al final cada paciente va a presentar un cuadro clínico diferente, aunque las manifestaciones sean principales o características de cada uno de ellos. Aún así, yo puedo tener a los pacientes con chi rebelde de hígado y algún otro síndrome donde ya no son iguales. Entonces, sí es importante puntualizar en esto. Todos los puntos que yo veo en cada uno de los síndromes no son exactamente los que le voy a poner. Hay que ver qué manifestación clínica es la que más presenta o la que más predomina. Y entonces sí, ya puedo seleccionar mis puntos. Ahorita vamos revisando los síndromes, vamos viendo manifestaciones clínicas, pulso, lengua y propuesta de tratamiento. Entonces, en medida de lo posible, vayan haciendo con su acordeón, como un manual, donde para ustedes ya sea como más práctico poder revisar tanto manifestaciones clínicas como el tratamiento que puede recibir. Y más adelante ya vamos a ver como más un poquito la selección de puntos, cómo elijo qué puntos aplicarle a mi paciente. No sé si en cada síndrome vemos 10 puntos, cuál de ellos sería el más indicado de acuerdo al paciente. Y en realidad eso pues va a ser de acuerdo mucho a las manifestaciones clínicas que presenten. Entonces, como recomendación, pues sí traten de ir haciendo una especie de manual para que lo tengan más a la mano. Y bueno, vimos chi rebelde, nos vamos con el siguiente, que sería estancamiento de sangre de hígado. En este caso, igual recordemos que el hígado se encarga de distribuir sangre y energía a todo el organismo. Y es un almacén de sangre. Entonces, ¿qué pasa si empieza a estancar sangre de repente?
podemos encontrar zonas como más violáceas. El dolor en hipocondrios es como general para manifestaciones del hígado. Puede haber también dolor abdominal, vómitos de sangre, epistaxis, periodos muy dolorosos, periodos menstruales irregulares, sangre muy oscura, incluso con coágulos. Puede haber también problemas de fertilidad, masas abdominales, uñas violáceas o moradas, labios morados, la tez también morada u oscura, piel seca en casos ya muy graves. Y también podemos encontrar petequias en cualquier zona del cuerpo, sobre todo de color morado. En este caso, esta coloración violácea es la que me indica estancamiento sanguíneo. El hígado es el que se encarga de distribuirla, entonces coloraciones muy violáceas generalmente me van a hablar de un estancamiento de sangre de hígado. También hay sangrados, ¿por qué? Por la acumulación que empieza a haber de sangre. Si no se empieza a distribuir en el cuerpo de forma adecuada, puede generar ciertas hemorragias. En este caso, los síntomas característicos o el truco diagnóstico para este síndrome es el dolor punzante, una lengua morada que me indicaría o me hablaría justo de esos estancamientos. Cuando vimos diagnóstico por lengua, decíamos que zonas violáceas o moradas me hablan justo de un estancamiento. Ahora, esas zonas violáceas generalmente se da en los laterales, que es la zona de hígado y vesícula biliar. En algunos casos graves puede haber manchas muy grandes y muy moradas, incluso ya casi negras, pero se sigue viendo con esa coloración violácea. El pulso puede ser de cuerda o firme, y también la menstruación es la que nos daría estos datos de estancamiento de sangre, ya que es una sangre muy oscura. El color normal de la sangre tendría que ser un rojo claro. Y en este caso de que el paciente presente estancamiento sanguíneo, la sangre se puede volver muy oscura y con presencia de coágulos. El proceso etiológico en este síndrome, que es lo que lo está generando, pues el estancamiento de sangre realmente no tiene un factor muy preciso o muy directo, pero se puede desarrollar a raíz de algunas otras alteraciones. Puede ser por frío, puede ser por calor. La principal causa, pues, es un estancamiento de energía y, por lo tanto, algunos factores nos hablan de un estancamiento de chi de hígado, igual principalmente, y posteriormente se puede dar un estancamiento de sangre. El estancamiento de chi de hígado tiene que ver más con procesos emocionales, pero el estancamiento sanguíneo ya es un proceso más crónico que incluso puede estar generando ya algún tipo de deficiencia. En cuanto al estancamiento, ¿puede verse afectado algún otro meridiano? Además de la dinámica energética del hígado, se puede afectar el canal de Renmai, que es el canal que pasa por la línea media anterior, pero también el canal de Chongmai. El canal de Chongmai es un canal extraordinario. Ese canal extraordinario justamente se encarga de nuestros procesos de reproducción, desarrollo, maduración, el proceso sexual tanto en hombres como en mujeres. Y este meridiano se alimenta básicamente de la sangre del útero. Y el útero, recordemos, también pertenece como a este fenómeno tierra, ya que justamente se nutre de la sangre. Y si el hígado controla la sangre, tanto el útero como el chongmai están presentes en fenómeno, en este fenómeno madera. El estancamiento de sangre, entonces, generalmente va a producir dolor. Particularmente el estancamiento sanguíneo, pues genera dolores menstruales o premenstruales. Un estancamiento de energía también puede producir dolor, pero pues depende de dónde se esté dando ese estancamiento. En este caso, el estancamiento sanguíneo no nada más genera dolor antes de la menstruación, incluso puede generar dolor durante la menstruación. Son dolores que suelen ser como muy localizados, pueden ser punzantes o incluso sordos,
y también se pueden acompañar de algún tipo de inflamación o incluso decíamos, ¿no? Algún tipo de masa abdominal. Estas masas abdominales también nos están indicando ese proceso de calor, aunque también podríamos tener añadido un síndrome de humedad o incluso flema, ya que esa masa abdominal pues es un cúmulo, ¿no? Un cúmulo energético. El estancamiento sanguíneo es una de los síndromes muy importantes, ya que es muy común encontrarlo. Generalmente también lo podemos encontrar en patologías ya muy crónicas o muy graves. El estancamiento de sangre puede derivar de diferentes síndromes. Uno de ellos, ya decíamos, un estancamiento de chi, puede ser del hígado o incluso puede ser de vaso. El vaso también se encarga de formar sangre, entonces si en vaso también tenemos un estancamiento de energía, puede generar a su vez un estancamiento sanguíneo. El frío, el calor, la deficiencia de sangre o procesos de flema como las masas abdominales pueden generar estancamiento sanguíneo. Ese estancamiento puede producir calor, pero también pudiera generar frío o pudiera generar alguna deficiencia. Puede ser un calor que produce el estancamiento debido a que la sangre se va como condensando. Por eso hay presencia de coágulos durante la menstruación. Una deficiencia de chi, entonces, pues puede generar ese estancamiento sanguíneo. Y los puntos que nosotros vamos a utilizar para romper ese estancamiento, en este caso el principio de tratamiento va a ser también romper ese estancamiento, mover la sangre, ayudar a la sangre a movilizarse, que ya no esté ahí estancada. Y también hay que calmar al hígado. Los puntos en este caso que vamos a utilizar son vesícula biliar 34, que nos va a ayudar a mover el chi de hígado y también a movilizar la sangre, ya que recordemos es importante movilizar la energía para que la sangre se distribuya adecuadamente. Hígado 3, que mueve el chi de hígado, mueve la sangre. Vejiga 18, que se encarga de movilizar la sangre de hígado. Vejiga 18 es el punto Shu del hígado. Vejiga 17 es el punto de reunión de la sangre, es punto Hui, también es punto Shu. Se dice que es punto Shu del diafragma, pero es uno de los puntos más hemáticos que podemos trabajar. Entonces podemos colocar vejiga 17 y de preferencia únicamente los vamos a puncionar. Vaso 10 mueve la sangre, vejiga 17 y vaso 10 se pueden usar combinados para que nos ayude a movilizar y a tonificar la sangre, además de que nos va a ayudar a que la distribución sea la adecuada. Renmai 6 mueve el chi de hígado, además nos ayuda a tonificar el chi de forma general y se utiliza sobre todo para mover la sangre y la energía que se encuentra en abdomen y en todas las áreas adyacentes. Vaso 4 y pericardio 6 nos ayudan a abrir y a cerrar el canal de Chongmai, este meridiano extraordinario que funciona justamente de la mano con el útero. Entonces, vaso 4 y pericardio 6 nos van a ayudar a movilizarlo y a tonificarlo. Estómago 29 nos va a ayudar a mover la sangre en el yao inferior y en la región del útero. Riñón 14 es un punto también con el cual vamos a impactar al canal de Chongmai para movilizar la sangre. Hígado 5 e hígado 6 nos ayudan a movilizar el chi de hígado y también nos van a ayudar a movilizar la sangre. Nos van a ayudar básicamente a que el hígado vuelva a hacer su función de distribuir sangre y energía a todo el organismo. Y entonces, estos serían mis datos para estancamiento de sangre de hígado. Ya me acordé. Chongmai. Respecto al canal de Chongmai, es un meridiano extraordinario. Por lo tanto, este no cuenta con puntos propios como los meridianos principales o los Jingmai. Chongmai es un canal extraordinario que comparte puntos de otros meridianos,
con los cuales van a tener influencia, por ejemplo, vaso 4, pericardio 6, Renmai 14. Estos puntos van a conectar con el meridiano de Chiang Mai, pero Chiang Mai no tiene puntos propios como tal. Luego, nuestro siguiente síndrome de exceso de hígado es el fuego de hígado que asciende. Fuego de hígado, aquí ya no estamos hablando únicamente de calor, sino ya hay presencia también de fuego, es un calor exacerbado. En este caso, las manifestaciones clínicas son irritabilidad, propensión a enfados o a enojarse o a irritarse fácilmente, presencia de acúfenos, sordera, cefaleas temporales, mareos, cara y ojos rojos, sed, sabor amargo en la boca, sueño perturbado, presencia de pesadillas, estreñimiento con heces secas, orina muy amarilla y oscura. Puede haber también epistaxis, hematemesis o hemoptisis. Y en este caso, la lengua se va a observar más roja, sobre todo en los laterales. En general va a ser roja, pero en los laterales es un rojo mucho más marcado. La saburra puede ser seca y en coloración amarillenta. El pulso en este caso se puede presentar lleno, cordal, rápido, porque ya estamos hablando de fuego. Y los síntomas para diagnosticar ese síndrome, los síntomas principales serían la cefalea o el dolor de cabeza, irritabilidad, cara roja, ojos rojos y lengua roja con saburra amarilla. En este caso incluso tenemos presencia de algunos sangrados. ¿Por qué? Por lo mismo del ascenso del fuego de hígado. Si asciende este fuego va a haber demasiado calor y ese calor exagerado puede generar los sangrados. En este caso, la etiología, el principal factor es el estrés emocional, es como la causa más frecuente, pero también puede ser represión emocional. ¿Esto qué hace o qué genera? Que el chi de hígado se vaya estancando y después de un estancamiento decíamos que se vuelve calor. Ese calor al final, si sigue en ese mismo proceso sin tratamiento, pues va a generar como resultado fuego. Y en este caso, pues fuego de hígado. ¿Por qué influye la parte emocional? Porque al final el hígado mueve o depura las emociones. Si esas emociones no se están depurando, va a generar o puede generar un fuego, que ese calor ascienda y entonces el resultado sea fuego de hígado. También la dieta, en este caso, sobre todo el exceso en el consumo de alcohol, en cualquiera de sus formas, alimentos fritos, carnes rojas, van a generar que también se produzca un calor interno y sobre todo ese calor se aloje en el hígado. Algunos otros alimentos también de naturaleza caliente, como habíamos dicho, jengibre, picante, ¿qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, las especias, la pimienta, también son de naturaleza picante y pueden generar que ese calor ascienda. Este síndrome pues se caracteriza justo por ese exceso de calor que genera fuego, pero tiene mucho esa tendencia a ascender. Pensemos en una fogata. Si tengo una fogata bien controlada, pues el fuego está rico, ¿no? Pero ¿qué pasa si le añado demasiada madera? Ese fuego se extiende, se expande y asciende. Tenemos entonces una lumbre gigante. Aquí va a pasar lo mismo. Este calor, este fuego que se está generando en el hígado, asciende y sube hacia la cabeza. La cabeza es la parte más alta de nuestro cuerpo, la parte o la región más yang, por lo tanto es la que se va a ver afectada. Encontramos entonces cara y ojos rojos o las cefaleas, esos dolorcitos de cabeza que se presentan demasiado seguido o constante. Puede haber incluso vértigos y esa sensación de pesadillas. Las personas no duermen, pero refieren que si se quedan dormidas, sueñan demasiado o tienen muchas pesadillas, se encuentran como intranquilos
y durante el día son personas muy irritables. Entonces, todo esto al final está afectando a la parte Shen, ¿no? La tierra alimenta al fuego, es la mamá del fuego. Si el fuego del hígado asciende, ¿qué va a pasar con el fenómeno fuego como tal, corazón e intestino delgado? Pues al final sigue sumando a ese fuego y este se va a exacerbar. Por lo tanto, tenemos todos estos síntomas en cuanto al Shen. Se agita la mente o se agita el Shen. Tenemos entonces síntomas emocionales muy pronunciados por el ascenso del yang de hígado, que más bien es un fuego de hígado. Tenemos por ahí algún otro síndrome que es justo un ascenso de yang, pero en este caso es ese fuego, ¿no? Que está demasiado elevado. Puede también atacar a los oídos y obstruir sus orificios. Puede generar acúfenos, sordera, sobre todo si es algo muy súbito, si ese fuego de hígado es súbito, es decir, una emoción muy fuerte. En este caso, los puntos que podemos utilizar, el principio de tratamiento primero sería dispersar el fuego de hígado, bajar ese calor y vamos a controlar la energía del hígado. Por lo tanto, podemos utilizar nuevamente hígado 2, que sería un punto específico para bajar el fuego. Siempre que haya calor, fuego de hígado 2 va a ser uno de los puntos que más nos van a beneficiar. Si yo puedo realizar una sangría en ese punto, pues sería lo más adecuado. Una sangría la puedo realizar con una aguja de 3 filos o lo puedo generar con una lanceta. Pincho el punto y las gotitas de sangre que me alcance a dar son suficientes, ya sean 3, 4, 5 gotitas de sangre. Está perfecto, no nos enfoquemos en sacar o obtener demasiado. Igual se pudiera generar una punción en el punto pozo de hígado, que sería hígado 1, y así me va a ayudar a bajar el calor del meridiano o bajar el calor de todo el canal. Hígado 3 me va a ayudar a drenar el hígado, me va a ayudar a que fluya la energía y por lo tanto el fuego descienda. Vesícula biliar 20 me va a ayudar también a drenar el fuego de hígado, va a someter el ascenso de chi de hígado y es uno de los puntos más importantes en caso de problemas oculares o incluso dolores de cabeza que se deban a un fuego de hígado. Vesícula biliar 20 es un punto también donde si hay viento, el fuego muchas veces genera viento, genera movimiento. Puede haber, decíamos, presencia de algún tipo de tic, ya sea en la cara o incluso en algún músculo. Entonces, vesícula biliar 20 es el punto que más nos va a ayudar en esa parte. Tai Yang, que es un punto extraordinario, se encuentra en el entrecejo. También nos va a ayudar a bajar el fuego de hígado y sobre todo a calmar las cefaleas y a calmar un poco la mente o a tranquilizar el Shen, ya que decíamos el Shen está como desbordado. Entonces, Tai Yang es uno de los puntos que más me va a ayudar a relajar la mente o a tranquilizar el Shen en ese caso. Vesícula biliar 13 nos ayuda también a descender el ascenso del yang de hígado y nos ayuda a tranquilizar la mente. Vesícula biliar 13, incluso su nombre es Shen. Por lo tanto, pues bueno, por el nombre asumimos que es un punto que nos va a ayudar o va a tener impacto sobre el Shen. Intestino grueso 11 nos va a ayudar a tranquilizar el calor del hígado. Vesícula biliar 1, vesícula biliar 9, 8 y 6 van a ser puntos que nos ayuden a descender el fuego de hígado, sobre todo el fuego que está ascendiendo hacia la cabeza, es decir, si el paciente presenta cefaleas constantes. Vaso 6 se utiliza para nutrir la energía yin y nos ayuda también a dispersar el fuego. Hígado 1, que es el punto pozo, decíamos, me va a ayudar también a bajar el calor, sobre todo si lo aplico en forma de sangría. En este caso, como se trata de calor, se trata de fuego, prohibido nuevamente colocar cualquier terapéutica que implique más calor, como moxibustión o ventosas.
Luego, nuestro siguiente síndrome es la humedad-calor en el hígado. En este caso ya se ve involucrado por ahí el fenómeno tierra también, ya que es el que produce humedad. Las manifestaciones clínicas principales de este síndrome, humedad-calor en hígado, es sensación de plenitud en los hipocondrios, que decíamos es un síntoma muy general en fenómeno madera. También hay distensión en abdomen, en zona de hipogastrio. El sabor de la boca es amargo, sobre todo un sabor amargo tipo pegajoso a la hora que el paciente despierta en la mañana, a primera hora del día. Puede haber poco apetito, sensación de náuseas, sensación de pesadez en el cuerpo, flujo vaginal amarillo, picor vaginal, puede haber dolor premenstrual o a la mitad del ciclo, rojez e hinchazón en el escroto o en los genitales, algunas erupciones papulares o vesiculares, dificultad para la micción y o sensación de quemazón al orinar. La orina en este caso generalmente es oscura y el paciente puede referir a algún tipo de disuria. La lengua en este caso va a ser de predominio rojo, sobre todo en las zonas laterales, que es la zona de hígado y vesícula biliar. La saburra amarilla y pegajosa. El pulso es más resbaloso. El pulso resbaloso es un pulso por humedad y en este caso pues es una humedad alojada en el hígado. Entonces el pulso es resbaloso. Puede ser también de cuerda y rápido. La característica de calor, ¿no? El hecho de que sea rápido. Los síntomas clave para diagnosticar este síndrome son la plenitud en los hipocondrios, sensación de pesadez, que nos darían los datos de humedad, náuseas, sabor amargo y pegajoso, que también son datos de humedad, la saburra amarilla pegajosa, nuevamente tenemos datos de humedad, y el pulso resbaloso, que nuevamente es un dato de humedad, pero nos indica que está en el hígado, ya que los laterales de la lengua son mucho más rojos que el resto de la lengua. En cuanto a la etiología, igual tenemos la dieta involucrada, sobre todo el exceso de alimento, sobre todo de naturaleza húmeda o que generan humedad, o pueden ser alimentos de naturaleza fría. En este caso pueden ser los lácteos, todos los lácteos generan o producen humedad, quesos, leches, yogures, todos estos en exceso pueden generar una humedad interna. También alimentos grasosos producen de la misma forma humedad. Esa humedad pues se ve bastante manifestada en tejido adiposo. Una dieta irregular, no comer a sus horas, también puede producir humedad. ¿Por qué? Porque al no comer en horarios establecidos, nuestro cuerpo automáticamente empieza a generar un acúmulo de energía porque no sabe en qué momento va a recibir alimento. Entonces, ese acúmulo también es formación de humedad. La humedad, recordemos que puede haber humedad externa u humedad interna. En este caso, puede ser humedad externa que está interiorizando, pero el calor también puede generar humedad. La humedad externa generalmente invade, en su mayoría, los canales de las piernas, es decir, hígado, vaso, estómago, y también puede fácilmente quedarse o interiorizarse en algunos órganos, sobre todo cuando ya es demasiado tiempo exponiéndose a esa humedad. La humedad fácilmente se combina con calor y da cabida justamente a este síndrome que es calor-humedad. En algunos países donde los climas son muy húmedos y cálidos, pues al final es una zona donde fácilmente se está expuesto a este factor patógeno. Lugares donde hace mucho calor, pero es un calor húmedo. Las personas están sudando todo el tiempo. Generalmente se da una sensación de plenitud, sobre todo en la zona de hipocondrios, y decíamos puede ser también en abdomen. La humedad es de cierta forma pegajosa y genera ese sabor pegajoso en la boca,
genera flujo vaginal espeso, incluso algún tipo de heridas vaginales. Esta humedad, ya que interiorizó, pues desciende y se aloja justamente en esta zona, afectándolos. Incluso puede generar comezón o escozor. Recordemos que los genitales se encuentran en el yao inferior y por lo tanto el yao inferior pues se va a ver afectado en su dinámica energética. ¿Cuál va a ser nuestro principio de tratamiento en este caso? Pues hay que dispersar la humedad, hay que eliminarla, hay que bajar el calor, porque al final si hay calor hay que dispersarlo y hay que tonificar al hígado. En este caso vamos a utilizar hígado 14, que va a ser un punto especial para problemas del hígado, que nos va a ayudar con hipocondrios y epigastrios. Siempre que el paciente refiera distensión en hipocondrio y en la región de epigastrio, hígado 14 es un punto que nos va a beneficiar bastante. Vesícula biliar 34 resuelve la humedad y nos ayuda a regular a la vesícula biliar, disminuyendo el proceso de humedad. Vejiga 18 resuelve la humedad del hígado. Renmai 12 tonifica el vaso para ayudar a bajar la humedad. Vaso 9 y vaso 6 son los puntos maestros. Los apúntenlo por separado porque son como puntos clave para resolver la humedad. Nos van a ayudar a bajarla. Esté en el fenómeno que esté la humedad, vaso 6 y vaso 9 nos van a ayudar a dispersarla. Vaso 6, sobre todo si la humedad se encuentra en el yao inferior, que sería el caso, ¿no? Con las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Intestino grueso 11 es uno de los puntos maestros también para bajar procesos de calor. Ya vimos, si no mal recuerdo, intestino grueso, el canal de intestino grueso. Este se encuentra en el pliegue del codo, en la parte externa, justo donde termina el pliegue del codo, ahí lo vamos a encontrar. Y es punto maestro para bajar procesos de calor, incluso si hay fuego, yo puedo poner intestino grueso 11 y es un punto que me ayuda a dispersar ese fuego. Pues aquí hígado 2 también lo podemos utilizar para bajar el calor. Hígado 2 también era uno de los puntos que me va a ayudar a bajar el calor, sobre todo del meridiano de hígado. Y por último, nuestro último síndrome de exceso sería el estancamiento de frío en el canal de hígado. En este caso, las manifestaciones clínicas serían sensación de plenitud y distensión en el hipogastrio, ya no en los hipocondrios, pero este dolor se puede irradiar hacia la zona de hipocondrios. Puede empezar en el hipogastrio, pero se irradia e incluso la zona de hipocondrio se puede ver afectada. Este dolor se alivia principalmente al generar presión o incluso con el calor. Hablamos de un síndrome por frío, por lo tanto, es muy común que a la aplicación del calor este mejore. Puede haber también sensación de calor, sobre todo en la cara, tirantes en los testículos, sutracción del escroto, cefaleas, sensación de frío, manos y pies frías, vómito, sobre todo líquidos claros y acuosos o vómitos secos. En el caso de mujeres, se puede producir estrechamiento de la vagina. En este caso, en este síndrome frío en el canal de hígado, la lengua va a ser más pálida, puede ser húmeda y con saburra blanca. El pulso es más profundo, aunque puede ser de cuerda, pero lento. Los síntomas clave van a ser el dolor en el hipogastrio, que irradia hacia el hipocondrio, incluso puede irradiar hacia la zona del escroto. Manos y pies frías y el pulso es profundo, de cuerda y lento. La lengua pálida, decíamos la lengua pálida, pues se asocia completamente a frío. Este síndrome generalmente es provocado justo por este factor patógeno frío y se aloja en el canal del hígado, el cual va a controlar genitales externos, tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, va a generar contracciones o vasoconstricciones.
De ahí puede derivarse el dolor en el escroto o dolor en la zona vaginal. El pulso en este caso por frío va a ser más lento. El principio terapéutico va a consistir en calentar el canal del hígado, hay que expulsar ese frío. Aquí sí necesito aplicar moxibustión, ya que lo que necesito es generar calor en el cuerpo. Aquí sí puedo aplicar técnicas de calor, de hecho pues sería lo más indicado. Puedo aplicar puntos en método de dispersión, hay que dispersar el estancamiento, pero hay que generar calor. En este caso puedo utilizar RENMAI 3 con Moxa para que me ayude a sacar ese frío, sobre todo que está alojado en el yao inferior. Hígado 5, que sería un punto que me va a ayudar a dispersar el frío y a tonificar el canal de hígado. Hígado 1 me ayuda a despejar el hígado y elimina los estancamientos, sobre todo generados por frío. Hígado 3 me va a ayudar a resolver los espasmos y ayuda a la vasoconstricción. En este caso, al paciente lo que hay que hacer pues es colocarle medios de calor para ayudar a expulsar el frío, pero también romper el estancamiento del chi de hígado. Ya tenemos puntos principales para el estancamiento de hígado, que sería hígado 2, hígado 3, hígado 14. Entonces aquí, aunque muchos de los puntos pertenecen al meridiano de hígado, hay puntos que se salen, como del canal de RENMAI, como canal de vaso, pero son puntos que van a ser apoyo para tratar este síndrome. Al final, la forma en la que vamos viendo los síndromes realmente sería como un síndrome de rama, ya que sería la manifestación principal. Y detrás de ello, pues está como la parte etiológica, ¿no? ¿Qué es lo que está generando a ese síndrome? Y en el caso de los síndromes por deficiencia, tenemos únicamente dos. Generalmente el hígado produce más síndromes de exceso que de deficiencia. Generalmente todo tiende más a excederse, tiende a haber más calor. Y bueno, dentro de los síndromes de deficiencia tenemos deficiencia de sangre de hígado, el cual va a presentar manifestaciones clínicas como hormigueo, mareos, parestesias en las extremidades, insomnio, visión borrosa, sensación de moscas volantes en los ojos o fosfenos, visión nocturna disminuida, menstruación poco abundante o incluso periodos de amenorrea. También podemos ver al paciente con tez pálida, apagada, sin brillo, los labios también pálidos, debilidad muscular, calambres, las uñas también se ven como marchitas, pueden ser quebradizas. El cabello también, si le preguntamos, a lo mejor se quiebra, no se cae de raíz, sino que se quiebra y suele ser un cabello muy seco. Puede dar esto también síntomas de depresión o como que la persona se siente sin rumbo, como que no sabe dónde está su lugar. En este síndrome la lengua es más pálida, sobre todo por la deficiencia de sangre, y muy marcado esa palidez en las zonas laterales, en la región de hígado y vesícula biliar. En el resto de la lengua se puede ver incluso una tonalidad anaranjada, como naranjosa, o ligeramente rosada, pero pálida. Generalmente suele ser una lengua delgada y ligeramente seca. El pulso en este caso es rugoso o filiforme, es un pulso muy delgadito. El pulso rugoso se da en casos muy crónicos. En este caso, esta deficiencia de sangre pues, puede ser literal. Una deficiencia puede ser incluso por hemorragia. Los síntomas clave en este caso serían visión borrosa, menstruación poco abundante, tez pálida y apagada y lengua pálida. La etiología, el proceso por el cual se da esa deficiencia, puede ser la dieta, no se están consumiendo los alimentos necesarios para mantener una buena dieta, o incluso las personas a veces no comen, muchas veces por el hecho de no querer subir de peso, prefieren no comer y bueno, esto pues empieza a generar al final una deficiencia de sangre, ya que estos alimentos pues nos ayudan a que se vaya formando la sangre, que el vaso
de cierta forma, en esa transformación, vaya produciendo sangre. Si no hay alimentos, pues va a generar sin duda alguna deficiencia. Incluso, por ejemplo, en las personas que son vegetarianas o veganas pueden tener también deficiencia de sangre, ya que, por ejemplo, la carne nos ayuda a mantener este buen estado por las proteínas que contiene. Entonces, el hecho de no consumir carne puede ser contraproducente y generar ciertas deficiencias, sobre todo debilitar al vaso, que pues no va a ser capaz de producir suficiente sangre. Entonces, la cuestión alimenticia en este caso sí es muy importante. También el estrés emocional, sobre todo emociones como tristeza, procesos de duelo, agotan directamente la sangre de hígado, sobre todo si son duelos no resueltos o ya muy crónicos. El estrés emocional nos puede llevar a una deficiencia de sangre, ya que agota sobre todo la energía principalmente y después genera deficiencia en la sangre. También el ejercicio físico excesivo. Cuando las personas pasan demasiado tiempo haciendo alguna actividad física, lo que se vuelve deficiente antes de la sangre es el yang de vaso y de riñón. La energía yang, tanto del vaso como del riñón, se encargan de transformar esos alimentos, en el caso del vaso y en el caso del riñón, de brindar ese calor a los demás órganos para que lleven a cabo los procesos fisiológicos. Si tenemos deficiencia tanto de vaso como de riñón en su aspecto yang, los alimentos no se procesan bien y no se produce buena sangre, incluso en la médula ósea, ya que el riñón controla los huesos. Esto pues generaría una deficiencia de sangre, sobre todo de hígado. ¿Por qué en el hígado? Porque este es el almacén. Se almacena cierta parte y lo demás se distribuye. Pero en este caso, al estar afectado riñón y vaso, pues no va a haber de dónde almacenar sangre si realmente no se está produciendo. Los alimentos, decíamos, son importantes, pero en este caso el ejercicio físico excesivo pues desgasta al riñón sobre todo. Entonces no va a haber sangre, producción de sangre ni de energía en estos órganos. Una pérdida sanguínea, una hemorragia, sería algo muy obvio en este caso que pudiera generar esta deficiencia de sangre. Una hemorragia desde por un traumatismo pudiera ser, no sé, durante el parto, durante alguna cirugía, el hecho de perder una importante cantidad de sangre, pues definitivamente generaría esta deficiencia. Esto también se puede ver reflejado en los periodos menstruales. Decíamos que en este síndrome de deficiencia sanguínea incluso podemos encontrar procesos de amenorrea. No hay sangre suficiente, por lo tanto los ciclos menstruales se ven interrumpidos. Incluso pensando o recordando que el hígado controla los tendones y los ligamentos, la sangre es la que nutre a esos tendones y a esos ligamentos. Al no haber sangre suficiente, la persona puede sentirse débil, puede sentir calambres, puede sentir sensación de hormigueos, ganas de no mover ni las piernas o los brazos o alguna extremidad. Esta deficiencia de sangre pues genera los demás síntomas, ¿no? Mareos, palidez en la tez, palidez en los labios, uñas quebradizas, cabello débil. Todos estos ya son datos bien característicos de una deficiencia sanguínea. El meridiano del Chiang Mai, en este caso, también se va a ver afectado. El Chiang Mai, decíamos, es un meridiano extraordinario que comparte con el fenómeno madera la función del útero. Entonces, si la sangre nutre al útero y la sangre nutre al Chiang Mai, de hecho, el Chiang Mai se conoce como o se traduce más bien, como el mar de la sangre. Entonces, si no hay sangre, pues definitivamente estos dos aspectos, útero y Chiang Mai, van a estar debilitados y podemos tener incluso casos de infertilidad, sobre todo por los ciclos irregulares. Y bueno, pues en este caso la lengua pálida y los tegumentos pálidos son puntos que nos van a hablar definitivamente de este
esta deficiencia sanguínea. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues hay que ayudar a tonificar la sangre. Los puntos que yo puedo utilizar, decíamos que tengo puntos hemáticos, como vejiga 17, que es uno de los puntos que puedo utilizar para cualquier trastorno sanguíneo. En este caso sería importante colocarlo con moxa, ya que es un punto que me va a ayudar a nutrir y a producir sangre. Si hay deficiencia, pues de aquí vamos a ayudar a que se vaya produciendo. Se coloca de forma bilateral. Vejiga 17 se encuentra en la espalda, es punto Shu. Se coloca de forma bilateral con moxa y eso me va a ayudar a tonificar sangre. Hígado 8 también me ayuda a tonificar la sangre, sobre todo del hígado. Estómago 36 y vaso 9 tonifican la energía del cielo posterior, es decir, me van a ayudar a tonificar por ahí al riñón para que vayan produciendo sangre. Puedo combinar estómago 36 y vaso 6 con hígado 8. Esta combinación sobre todo me ayuda para nutrir sangre. Renmai 4 con moxa directa nutre la sangre, especialmente la sangre menstrual, para evitar que se estén dando procesos de amenorrea. Vejiga 18 nutre la sangre de hígado. Vejiga 20 tonifica al vaso para que el vaso empiece a funcionar, sobre todo su energía yang, y empiece a transformar esos alimentos en sangre. Vejiga 23 tonifica los riñones también para mejorar la producción de sangre. Tenemos un punto extraordinario que es Yu Yao, y este punto nos ayuda sobre todo si hay dolores de cabeza, con ese dolor sordo, problemas de la visión que se dan por deficiencia de sangre, esa sensación de moscas volantes, esos fosfenos, nos hablan de la deficiencia sanguínea. Entonces, este punto, sobre todo Yuyao, es un punto que me va a ayudar con las alteraciones en los ojos. Además de los puntos, en todos los síndromes realmente hay que tomar en cuenta la parte dietética, ya que vimos que en cada uno de ellos la parte dietética tiene que ver con excesos o con deficiencias de ciertos alimentos. Entonces también tendríamos que controlar la naturaleza de los alimentos que consume nuestro paciente. En este caso, si esta deficiencia de sangre se da por falta de alimento, pues necesitamos que nuestro paciente se alimente. Si no, yo puedo mover al vaso, puedo tonificar la sangre, puedo generar médulas, pero al final si el paciente no está consumiendo alimentos, pues mi tratamiento no va a tener tanto efecto. Tengo que ver cuál es la etiología para entonces también modificar ese proceso etiológico y que mi paciente pueda tener mejores resultados. A veces dejamos de lado la parte dietética, pero sí es importante revisar si son los alimentos también los que participan en que se vaya produciendo el síndrome. Y bueno, por último tenemos la deficiencia de yin de hígado, que también es un síndrome de deficiencia, en el cual tenemos manifestaciones clínicas como mareos, hormigueos, parestesias en las extremidades, insomnio, visión borrosa, también fosfenos, ojo seco, visión nocturna disminuida, periodos escasos o amenorrea, tegumentos pálidos, tez apagada, sin brillo, pómulos rojos, debilidad muscular, calambres, uñas quebradizas, uñas frágiles, el cabello también puede ser frágil, seco. Y en cuanto a la cuestión emocional, generalmente son pacientes con depresión, igual con sensación de que no pertenecen al lugar, ¿no? Como que, ¿qué hacen aquí? En este caso, la lengua puede ser normal, es decir, rosita claro, pero la característica es que no va a presentar saburra, o la saburra no tiene raíz, es una saburra flotante. El pulso puede ser flotante, pero vacío. Una deficiencia de yin, la energía yin, decíamos, es la más interna. Esta energía, cuando empieza a dañarse, ya es un daño más severo y mucho más crónico. Las manifestaciones clínicas de la deficiencia de yin de hígado se parecen mucho a las de la deficiencia de sangre. Esto es debido a que
Después de una deficiencia de sangre, viene una deficiencia de yin. Al final, la sangre como tal, como tejido, es un aspecto yin de nuestro cuerpo, ya que yo lo puedo ver, lo puedo medir, lo puedo cuantificar. Entonces, después de que el paciente presente una deficiencia sanguínea, si no hay tratamiento, puede continuar una deficiencia de yin de hígado. Por eso es que observamos tantos síntomas o signos muy parecidos, pero con ciertas diferencias y estas pequeñas diferencias son las que marcan mi síndrome. Por ejemplo, el hecho de que la lengua no tenga saburra me indica justo esa deficiencia de yin. La saburra me habla de la energía del vaso, del estómago. Si no hay saburra, definitivamente esa energía está disminuida, lo que me indica deficiencia de yin o el hecho de que la saburra no tenga raíz. En cuanto al pulso, en este caso se siente vacío, es decir, ya no se siente presencia de sangre. Dentro de la etiología, generalmente esta deficiencia yin pues viene por una deficiencia sanguínea. La mayoría de los signos y síntomas se parecen. Los ojos secos, por ejemplo, se deben a que la energía yin del hígado se hace tan deficiente que ya no es capaz de humedecer los ojos. Incluso los líquidos corporales se empiezan a escasear o a secar o a eliminar. Los pómulos rojos también es una deficiencia de yin muy marcada. Siempre que encontremos únicamente los pómulos rojos, se deben a que se genera un calor por deficiencia. ¿Se acuerdan cuando veíamos nuestras tablitas de yin y yang y veíamos calor por exceso y calor por deficiencia? En este caso, el paciente puede presentar justo un calor por deficiencia. Hay manifestaciones de calor, pero son por una deficiencia de yin. Y en ese caso, en el caso de la cara, únicamente los pómulos se ven rojos. En un calor por exceso, toda la cara sería rojita. Algunos de los puntos, en este caso, que podemos utilizar, pues van a ser muy parecidos a los de la deficiencia de sangre, como hígado 8, vaso 6, estómago 36, renmai 4, pero podemos agregar riñón 3 y riñón 6 para que nos ayuden a nutrir el yin de riñón y por lo tanto vayamos a nutrir el yin de hígado. Riñón 3 y riñón 6 tonifican al riñón, pero también van a tonificar al hígado. Recordemos que en el ciclo generacional, el hígado es el hijo del riñón, por lo tanto, este lo puede nutrir. Si tonificamos el yin, pues vamos a beneficiar al hígado. Hígado 2, el punto de hígado 2, se utiliza por el calor por deficiencia. En este caso, decíamos, tengo manifestaciones clínicas de calor por deficiencia de yin. Hígado 2, dispersándolo, me va a ayudar a disminuir ese calor sin afectar la demás energía del meridiano. Y entonces, con este síndrome terminamos nuestros síndromes del hígado. Para nuestra siguiente clase vamos a revisar síndromes de vesícula biliar y de cualquier forma pueden revisar sus síndromes en el libro de Giovanni Mascioscia de Fundamentos o en el de Eric Marie o en el de Liping. Pueden ir revisando síndromes y tratando de hacer sus anotaciones. Cada uno de estos libros puede tener pequeñas diferencias, pero al final termina complementándose uno con otro. Es importante tomar en cuenta siempre las manifestaciones clínicas de cada uno de los síndromes, sobre todo las manifestaciones que diferencian a un síndrome de otro. Si ustedes se dan cuenta, es como un proceso, es como una historia natural de la enfermedad. El hecho de observar cómo evoluciona este síndrome que empezó, bueno, no sé, por un simple estancamiento y cómo termina hasta llegar a una deficiencia de yin o un colapso incluso por ahí de yin y de yang. Entonces, básicamente viene siendo como todo un proceso. Estos síndromes sería como la historia natural de la enfermedad. Si no se tratase, cómo iría evolucionando hasta perder por completo su capacidad y funcionamiento. Entonces, pues bueno, espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda, ya saben, pueden escribirme
Y pues sería todo por nuestra clase de día de hoy. Espero que vayan haciendo su manual y nos vemos para nuestra siguiente clase. Excelente. Muchísimas gracias.